Y tumba el bloqueo es el reclamo del pueblo de Cuba y la mayoría de la comunidad internacional. Además, es el nombre y propósito de las expediciones juveniles que este viernes 16 comienzan su andar por todo el país hasta el día 26 de mayo. Para conocer un poco más pormenores sobre estas expediciones, nos acompañan esta mañana aquí en el estudio el miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, Yaliel Cobo Calvo, y también el especialista de la Cancillería cubana, Carlos Alejandro Moreno Camejo. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, Yanela. Qué gusto tenerlos aquí para conversar, lo decíamos al comienzo. Con tu permiso, Carlos Alejandro, comienzo por Cobo. ¿De qué se trata estas expediciones? Coméntanos. Bueno, la expedición juvenil nace a partir de una idea del Comité de la Juventud del MINREX. Realmente ellos se reúnen y proponen ir a las provincias a hablar entre jóvenes sobre el impacto del bloqueo en la vida cotidiana del pueblo de Cuba. Y después, en un encuentro con el primer secretario del partido en Cajobao, el 11 de abril, le comentamos la idea que teníamos y él nos dice, bueno, este tipo de iniciativa hay que multiplicarlo, hay que hacerlo con otros jóvenes, con otras ideas. Y escribimos entonces del Comité Nacional lo que sería la expedición, cómo funcionaría una expedición juvenil, qué objetivos tendría. Y bueno, la primera expedición juvenil es esta tumba en bloqueo, que se abanderó en el marco del segundo pleno del Comité Nacional de la UJC y que tiene como propósito que un grupo de jóvenes, 16 jóvenes en este caso del MINREC y el IRRI, lleguen a todas las provincias del país para conversar en universidades, centros, en comunidades, centros laborales sobre el impacto del bloqueo en la vida económica y social del pueblo de Cuba. ¿En otras ocasiones se han desarrollado este tipo de expediciones o esta es la primera experiencia? Va a ser nuestra primera experiencia en este formato de expedición. Hemos pensado en una expedición que también funcione bajo un principio de austeridad, que se pueda también adaptar a las condiciones que tiene el país ahora mismo. De hecho, los muchachos van a viajar en tren, van a quedarse en universidades, van a moverse también en lugares cercanos para evitar incurrir en gastos excesivos, ni mucho menos. Y bueno, nada, llegar a estos lugares donde se concentran una mayor cantidad de muchachos en universidades, en centros FEN, en comunidades, para poder desde ahí establecer posibilidades que entre jóvenes pueden comunicarse, pueden conectar. Estos muchachos además tienen la característica no solo de conocer del tema, sino además de recibir una preparación y además son hábiles también en la comunicación para conversar con nuestros jóvenes. Ya, Carlos, conocemos que no solo la Unión de Jóvenes Comunistas está inmersa en esta actividad, sino también, ya lo decía Cobo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba también se ha sumado a esta iniciativa. ¿Qué papel entonces juega el MINREX en estas expediciones? Sí, buenos días, Yanela, y muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría decir que no es la primera vez que funcionarios de la Cancillería van a llegar a las distintas provincias del país para hablar acerca de la política de Estados Unidos hacia Cuba y en específico del bloqueo. Al menos nos constan dos experiencias anteriores donde hemos llegado a las distintas provincias del país para desarrollar este tipo de actividades. Y bueno, en esta ocasión, de conjunto con las iniciativas que tenía la UJC Nacional, dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a realizar este tipo de experiencias, apoyarnos en la juventud y hacerlo de joven a joven para así llegar a otro sector de la población que a lo mejor no habíamos podido llegar en otras ocasiones. ¿Cómo se han preparado justamente para esta? Bueno, como decía anteriormente, tenemos una experiencia previa ya en la realización de este tipo de conferencias. En el último año y medio también hemos desarrollado conferencias en centros laborales, productivos y estudiantiles de aquí de la capital y de las provincias adyacentes, al igual que hemos llegado a varias comunidades y barrios para desarrollar este tipo de barrio debate. Por tanto, contamos con una experiencia práctica para la realización de este tipo de actividades. A la par, también contamos con documentos guías elaborados por nuestros propios especialistas de la Cancillería que nos van a dotar de herramientas teóricas también para afrontar este tipo de experiencias. Igual, en específico para el contenido de esta expedición, tuvimos preparaciones con la viceministra Josefina Vidal, una amplia conocedora de este tema, con la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería y particularmente con la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen, donde abordamos temas relativos a la comunicación política, pero también a la comunicación social, que va a ser algo muy importante en esta expedición. Por tanto, contamos con experiencia práctica, conocimiento teórico y con la conciencia de que lo necesaria que es este tipo de actividades en el contexto actual del país. Ahora, me gustaría saber, Carlos, en tu opinión, ¿cómo contribuirá esta experiencia en la política exterior cubana, digamos? Anualmente Cuba como país constituye un informe anual sobre la actualización de las afectaciones del bloqueo a la sociedad cubana en su sentido general.
A este informe tributan diferentes organismos, instituciones, experiencias de vida de ciudadanos cubanos y bueno, esta experiencia también contribuirá a tributar nuevos enfoques, nuevas experiencias, nuevas historias de vida para enriquecer mucho más este informe que se presenta anualmente a la prensa nacional e internacional, deriva en una resolución que presentamos en Naciones Unidas y se distribuye en nuestro sistema de embajadas para que la comunidad internacional conozca de las afectaciones de este bloqueo y de alguna manera contribuya a minimizar la campaña mediática que se desarrolla para intentar minimizar el impacto del bloqueo en la sociedad cubana. Cobo, será una expedición por todo el país, pero me gustaría saber qué provincias incluirá en general estas expediciones. La expedición Tumba Bloqueo va a llegar a todas las provincias del país, el municipio especial Isla de la Juventud. Es el propósito que tenemos. Ellos se van a mover en grupos de 4 por distintas regiones, van a alcanzar todas las provincias y bueno, también, como explicaba Carlos, este tipo de encuentros va a servir en estas provincias para pulsar también cuáles son los criterios de los muchachos respecto al bloqueo, qué conocen de esta política. Pero bueno, de manera general van a llegar a todas las provincias y bueno, hasta el día 27 aproximadamente van a estar recorriendo todo el territorio nacional. ¿Qué retos impone esta experiencia? La pregunta es para los dos. Bueno, es sumamente retador, es un contexto muy difícil para dialogar con jóvenes sobre una política que además hay cierta información. Nosotros creemos que todavía hay mucho más que seguir hablando de esto. Entendemos que este es el principal lastre para el desarrollo económico del país, hay que explicárselo a los muchachos, hay que convencerlos también de esto, hay que llevar estos argumentos y es en el contexto en el que estamos, es muy difícil. Además, queremos sistematizar la experiencia, ahora es Tumba Bloqueo, pero tenemos también proyección de hacer expediciones juveniles para las redes sociales, para temas económicos, en fin, hemos tenido ya una proyección hacia el futuro con otras expediciones y sin duda es muy retador. Carlos. Bueno, en mi caso yo creo que uno de los principales retos, como decía Cobo, es que esta expedición va a ser desarrollada por jóvenes y va a estar destinada fundamentalmente al público joven. Que esto en materia de comunicación nos impone un reto muy importante porque intentaremos llevar el discurso político que a veces se puede tornar un poco técnico, un poco abstracto y lo intentaremos transmitir de una manera más directa, más objetiva para que no existan barreras en la comunicación y que la gente pueda entender a cabalidad lo que significa el bloqueo y la agresiva política de Estados Unidos para Cuba y los jóvenes en general. Qué bien. De seguro estoy entonces, como decía Cobo, que será la primera, pero no la última. Vendrán muchas más. Sí. Muchísimas gracias, estaremos al tanto. Gracias a los dos, éxitos en este empeño y tendremos informaciones, ya lo decía, con nuestros corresponsales en los diferentes territorios visitados que estarán al tanto. Han sido Yaliel Clavo, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas a cargo de la esfera ideológica y el joven diplomático Carlos Alejandro Moreno Camejo de la Cancillería cubana. Gracias nuevamente, éxitos. Gracias. Y ustedes continúen con nosotros, seguimos juntos al despertar.